Pues muchas gracias, Rafael y María. Es un placer estar aquí en este congreso, evento que habéis organizado. Creo que soy el primer ponente de esta parte de ponencias. Efectivamente, ayer tuvimos un taller que yo creo que estuvo muy bien, porque hicimos algo que fue realmente taller, es decir, tomar un modelo BIM y medirlo. Y hoy lo que voy a hacer es describir ese proceso, pero sin hacerlo. Voy a compartir mi pantalla y de mi pantalla voy a compartir esto, y de esto pues voy a ponerlo a pantalla completa y creo que estaremos viendo todos esto que es la presentación. Bueno, aquí está la entradilla, como ha dicho Rafael, y me alegro mucho además de compartir precisamente con Carolina, que la ha citado, este premio que hemos tenido este año a la mejor charla o presentación de la Universidad Autodesk. La mejor regional, claro, regional no es Madrid y sus alrededores, regional resulta ser Europa, África y Middle East, o sea que regional es medio mundo, con lo cual estoy muy contento. En el fondo, en la charla yo solo hice algunas preguntas a Carolina, pero vamos, ahí estamos los coautores y me siento muy orgulloso. Lo que yo proponía era hablar de lo único que sabemos un poco, que es de la gestión del coste relacionada con el BIM, ¿no? Que al principio eran mediciones, luego presupuestos, luego gestión del coste, ahora ya es gestión del coste y el tiempo, y yo creo que deberíamos llamarlo, o a mí me gusta más, gestión de la economía de la construcción, que viene a resumirse en todo lo que es aburrido. O sea, el BIM tiene un montón de partes divertidas, que son las gráficas, la realidad virtual, las simulaciones y todo eso, y una parte aburrida, que son los costes y la planificación, y aquí es donde estamos nosotros. Bien, yo quería contar el BIM después de muchos años y mucha experiencia, de haber hecho muchísimos enlaces con programas CAD y BIM, algunos totalmente desconocidos ya y que se olvidaron, pues qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Y contarlo de la forma más sencilla posible, aunque sean procesos que requieren mucho trabajo interno, ¿no? ¿Cómo resolvería yo ese proceso? Pues, ¿cómo pasamos del BIM 3D al BIM 5D o a la gestión del coste? Pues hay un primer paso, que es de la geometría que está en el modelo a la cantidad, lo que serían las mediciones de toda la vida, cuantificar, quantity takeoff, como lo llamemos. Luego hay un segundo paso que se valora poco, pero voy a explicar, que es de un tipo a ese tipo. Lo que sería cualificar algo que está en el modelo BIM y que siempre ha estado en el proyecto, cualificarlo lo suficiente como para que se pueda licitar con el precio construido y valorado. Después de ese paso que se da hacia el tipo, a sus especificaciones completas, y después no olvidar que todo lo que hagamos en el presupuesto solo sirve para convertirlo en un contrato. El presupuesto no es más que un medio para un fin, es un contrato. Comentar un momento por encima la gestión del cambio. También comentar, como ahora hablamos siempre de plataformas y Common Data Environment, dónde están o creemos que deben estar los datos, y después hablar de la realidad. Realmente lo voy a hacer todo de forma simplificada y breve en el tiempo que tengo, ¿no? Y para eso, pues lo mejor es contar las cosas con un lenguaje sencillo, ¿no? Lleva muchos años, a veces, decía Miró, me llevó muchos años dibujar como un niño. Yo no soy Miró, pero sí que tengo muchos años. Así que, ¿qué es de la geometría la cantidad? Pues esto que vemos aquí, que yo creo que se entiende sin palabras, ¿no? Yo tengo un modelo 3D a la izquierda y aplico unas reglas y eso da lugar a una cuantificación. Pues así de sencillo, ¿no? Esta es la primera parte. Pero sí que quiero contar que hay dos tipos de reglas que veis ahí, ¿no? Hay una regla que es como más automática, un engranaje que funciona solo, y hay una regla de medir manual, porque esto son dos componentes. Y yo creo, el primero, ¿qué es lo que representa? Pues el primero representa que si el BIM ya nos requiere un esfuerzo importante al equipo de proyecto
comparado con la definición de los planos de hace años, pues el BIM requiere mucho esfuerzo, eso ya no se niega, ¿no? Al principio del BIM sí. Pues en el BIM hay que definir mucho porque se ahorra mucho trabajo después en obra, se toman muchas decisiones, se especifica cada tipo, bueno, te voy a contar, se trabaja mucho y se estructura y tipifica mucho el modelo, ¿no? No hay dos líneas, hay un muro y además sabemos las capas y además sabemos que algo es una puerta, una bajante. Por lo tanto, tiene que haber una gran parte de la cuantificación de esos elementos que tiene que ser automática. Es decir, trabajamos mucho en la etapa de modelado como para luego andarle preguntando al responsable del coste o al BIM cómo se mide una puerta. Pues vamos a ver, es que las puertas se miden igual en todo el mundo y los muros y todo, y las tuberías y el hormigón. Muchas veces tendemos a pensar que nosotros tenemos una forma especial, maravillosa de medir. A ver, nosotros tenemos como profesionales, seguramente somos especiales diseñando, pero midiendo, pues si es que da igual, si es que todo se mide igual. Por lo tanto, lo lógico es que haya un automatismo muy grande. Pero luego hay una parte manual, que es la personalización de todo aquello que es raro, que no coincide con el estándar que uno tiene en su modelo BIM, pues esas puertas que son diferentes del tipo o que hay que separar de alguna manera, porque el que las ha modelado pues las ha hecho todas iguales, pero unas van pintadas y otras lacadas, o unas tiene una resistencia al fuego distinta, pero no está en un parámetro, lo que sea, ¿no? Así que tenemos dos conjuntos de reglas y lo que tenemos que intentar es que el conjunto del automatismo sea mucho más grande que el conjunto de lo manual, que siempre requiere un trabajo extra, ¿no? Y el resultado debería ser que la suma de las dos produzca un resultado que no haya que postprocesar. O sea, que una vez aplicadas las reglas automáticas, que son estándares universales, más reglas personalizadas, eso ya sirva y nos dé un resultado que se manipule lo menos posible, que se postprocese lo menos posible, ¿no? Así que ese es el paso de la geometría de la cantidad, que podríamos hablar de cómo es el único que se ha enseñado en las escuelas y se enseña todavía, las famosas mediciones, una gigantesca pérdida de tiempo porque es un trabajo que hacen los ordenadores, ¿no? Y hay un segundo paso. Este paso es el que yo llamo de un tipo a ese tipo, que es pasar del artículo indeterminado al determinado, ¿no? Es de decir la ventana a esta ventana, ¿no? Toda una filosofía sobre cómo opera el cerebro cuando convierte un ejemplo, pues un ejemplo, lo que se llama un modelo abstracto, algún tipo abstracto, perdón, en un modelo concreto. Pues esto es lo más difícil que hace un responsable del coste. Por eso hay un señor o señora pensando que requiere una persona y que no se hace automáticamente, porque entre las intenciones del proyecto y lo que hay en el modelo, entre ese grupo de la izquierda y el mundo real, pues hay un gap, un abismo para entendernos. Y eso lo tiene que realizar un ser humano. Y eso pasaba también antes y pasa también ahora. Es decir, el proyecto y el modelo son dos, el proyecto tradicional, contienen más o menos la misma información en esto, ¿no? Es decir, hay una ventana que tiene una cierta forma, pero luego un suelo, un acabado de suelo, una luminaria, pero luego alguien tiene que poner en relación ese tipo abstracto con los modelos concretos que existen en un entorno temporal, geográfico, económico, cultural, tecnológico y en un ecosistema concreto, ¿no? Ese paso lo da el que elige y el que pone en relación eso que está en el modelo con algo que se puede licitar, que se puede construir y que cuando se construye se parece a lo que yo quería en mi proyecto, ¿no? Y ese es un paso enormemente profesional y difícil, que es el que ha hecho siempre un responsable de coste y siempre hará. Y las personas, como sabéis, cambian mucho más despacio que los procesos y que las máquinas y los ordenadores, o sea que los seres humanos pues siguen trabajando de esta manera y así seguirán, ¿no? Bueno, un siguiente paso es convertir ese tipo en unas especificaciones detalladas y concretas.
Y esto lo hago notar porque una vez tomada esa decisión de lo que quiero exactamente construir, no hablemos también de que el responsable del coste detecta muchas lagunas del proyecto y del modelo, solapes, cosas que no están definidas, que tiene que llamar al que lo ha hecho. Oye, aquí qué es lo que ponías, qué es lo que para rellenar con su experiencia. Pero todo eso le tiene que añadir una información muy pesada, muy detallada, que no proviene de los modelos ni tiene por qué estar. Que lo entendemos bien si lo imaginamos con el cuadro de precios, ¿no? Los cuadros de precios son colecciones de know-how de la construcción, es decir, la construcción está, antes estaba en los libros y ahora está en un cuadro de precios. Allí pone qué tipos de suelos existen, qué tipo de hormigones se pueden fabricar, no solo los precios, sino pues hasta las cantidades de sus componentes, pero sobre todo tienen unos textos. Y esos textos son cruciales porque es lo más importante de los presupuestos. Una y otra vez se habla, sobre todo en el entorno español, que está muy viciado del precio. El objetivo del presupuesto no es poner precio a los proyectos, por muchas razones. Lo primero es porque el precio tienes que saber de entrada. Cuando empiezas a trabajar ya sabes lo que va a costar más o menos el edificio, no te vas a enterar el último día. Además, porque el precio solo se pone por los profesionales de proyectos en España y por ley, en los demás países pues no lo ponen otros, lo ponen las empresas constructoras o consultores, y luego porque en España que sí que se pone el precio, ese precio que se pone en el proyecto no se lo cree nadie ni el que lo pone, o sea que ya me dirán para qué hacemos este esfuerzo. Lo que es el presupuesto es básicamente una definición exhaustiva de lo que queremos que haya en el proyecto, tanto en enumeración como en especificación técnica de textos, ¿no? Y eso, pues nosotros como lo hacemos, y creo que es como se debe hacer, es poniendo en vinculación esos modelos concretos con el know-how ese que está en los cuadros de precios, que eso en España se entiende muy bien porque tenemos muchos cuadros de precios. En otros países hay que explicarlo más, ¿no? ¿Qué es el cuadro de precios? Bueno, pues es la lista de unidades de obra que pueden ser en el fondo todos mis presupuestos anteriores, ¿no? Yo voy sacando de allí la información que necesito. Así que esa tipificación costosa de hacer, y es costosa, menos costosa para los usuarios de Revit, que lo entienden muy bien, que es un tipo, que para los usuarios de cualquier otro software, ¿no? Para el que tiene que medir en IFC, que lo primero que se encuentra es que los elementos no están tipificados, ¿no? Pero el usuario de Revit en eso funciona enormemente bien y entiende la diferencia entre ejemplares, ¿no? Aislados y tipos, porque está fuertemente tipificado. Pues eso, añadir el cuadro de precios, sobre todo por los textos que contiene. Y una vez que tenemos esos textos, volvemos a añadir trabajo, representado aquí por esta especie de martillo, y el mismo señora pensante, que vuelve a hacer un trabajo muy importante, que es añadir muchos más papeles. A la izquierda se ve que hay 3, pero a la derecha hay 5, es decir, hay que añadir mucha información que no proviene de los modelos, no digamos la parte no modelada, etcétera, etcétera. Es decir, no nos olvidemos que el proyecto no es el modelo, porque no es el modelo, ni mucho menos el modelo geométrico. El proyecto es muchísimas más cosas que un modelo geométrico, ¿no? Pues pliegos de condiciones, memorias y un montón de elementos más. Efectivamente hay un dinero, está allí puesto, y sobre todo, lo que es un presupuesto es un contrato. Un acuerdo entre las partes en las cuales uno se compromete, pues depende si es el equipo de proyecto con su cliente o si es la constructora adjudicataria, pero básicamente pues la constructora se compromete a construir eso que viene ahí en el proyecto por el precio que viene ahí en el presupuesto, ¿no? O sea que un presupuesto lo que es, sobre todo, es un contrato entre las partes. De hecho, el precio de presupuesto pues se llama el precio de contrato, aunque el equipo de proyecto lo ve como un final de algo, en realidad es solo el principio. Es un documento que para la empresa constructora representa una venta, ¿no? Representa un ingreso y luego tiene todo un coste que está por detrás, ¿no? Bien, ¿qué más? Pues yo creo que esto es una representación un poco destilada de lo que
podemos contar sobre un presupuesto, aunque tengamos el BIM debajo. El BIM es solo un recurso, un medio, una herramienta más, ¿no? Solo quiero decir que la gestión del cambio cada vez tenemos que entenderla como algo más profesionalizado y menos casual y menos continuo. Es decir, un proyecto no tenemos que verlo como algo que va cambiando continuamente, por más que la tecnología lo permita. Enseguida nos damos cuenta de que el cambio continuo es una locura. Tiene que haber unas etapas, unos puntos, como ahora se dice, de información, el work in progress, la información publicada, compartida. Tiene que haber momentos de estabilidad y momentos de cambio. No puede ser un cambio continuo, no hay ser humano que lo resista. Y cada cambio hay que entenderlo como un proceso que es un punto y aparte, ¿no? Una línea de base. Y como vemos a la derecha, pues si nos fijamos, hay un papel más, hay un dinero más y hay un acuerdo más, ¿no? No podemos cambiar ni el coste, ni la calidad, ni los plazos, ni el alcance del proyecto sin que haya un acuerdo entre todas las partes. Esto también es muy difícil de ver por los profesionales, digamos, pues que no han hecho un máster de Project Management, ¿no? Y muchas veces pregunto, ¿podemos decir que el presupuesto era 1000? Y muchos dicen sí, digo no, el presupuesto era 1000 y sigue siendo 1000, o sea, el presupuesto es 1000, habrá cambiado la vida, ¿no? El mundo, el entorno, los costes, pero el presupuesto de un contrato es 1000 y ahí está firmado, mientras no se firme otro, ¿no? Bien, y casi por último, pues por hablar también con este lenguaje, de dónde están los datos. Hoy hablamos de plataformas, de Common Data Environment, y también hemos superado, creo que ya totalmente, pues una etapa inicial de hace unos años donde los datos tenían que estar en el modelo 3D y además tenía que ser de Revit y además un archivo único, ¿no? Pero luego abandonamos primero el archivo único, luego ya no tenía que ser de Revit y ahora ya no tiene que ser un modelo 3D. Cualquiera que haya visto, pues la 19650 ya tiene una definición de modelo como conjunto de documentos estructurados y no estructurados, ¿no? El modelo es todo y pues, nuestro humilde programa Presto hace 10 años no se consideraba parte del modelo, porque los gurús de la época no estábamos en el mundo BIM, porque no estaba dentro del modelo de Revit, ¿no? Pues hoy está dentro del modelo. El coste, la seguridad y salud representada arriba por un chaleco, la calidad representada por un check, un bise, la planificación, tenéis ahí los acuerdos, todos los documentos y todo lo que haga falta y que sea de común acceso, y el modelo a la izquierda también, el modelo genético, de común acceso para todos los agentes, y con la única excepción, dice la norma, de que sea efímero, ¿no? O sea, los correos, me parece que no tienen por qué guardarse ahí, elementos muy efímeros. Pues esto es nuestro Common Data Environment, un entorno de ecosistema de colaboración donde el fondo de Viteca de estas líneas pues viene muy bien, ¿no? Para demostrar que todo esto se tiene que compartir y tiene que interoperar. Pues vienen muy bien los iconos, los logos que tenemos abajo. Ahí estamos con Riverspain, con Illumion, con la gente de Winras, con BIM&Co, con la cual hemos hecho ya varias experiencias de colaboración, con la de Istran, que seguro que lo haremos algún día, con las de Allplan, que lo hicimos en el pasado, y con los de ACA, que también empezamos a trabajar ahora, ¿no? Es decir, todo este mundo de colaboración que yo que llevo tantos años podría haber empezado hace muchísimo. No es necesario que haya estándares. Vamos, sí, se necesitan estándares, que tenemos BC3 hace casi 40 años y es ahora cuando BC3, ayer mismo una empresa del sector español me llamó para conectarnos con BC3 para probar su conexión. Bueno, de hecho era Applytop y me encantó, ¿no? Aunque tanto ellos como nosotros llevamos muchísimos años con clientes comunes, hasta ahora no ha surgido, ¿no? Y ahora pues sí que ha surgido esa colaboración y es lo lógico. Bien, pues este es el mundo resumido en el que nos movemos. Si bajamos a la realidad, pues solo quiero terminar poniendo las pantallas del taller de ayer, que me resultó especialmente pues, gratificante, porque hicimos un trabajo que es lo que he contado, a partir de un modelo pues, de la casa Farnsworth bien conocida, hecho por la gente de UBIM, concretamente de IBIM. Los colegios les agradezco el poder usar este modelo que es súper bueno para medir,
Y luego primero aplicamos unas reglas súper automáticas que no hay que hacer nada, son las que vienen por defecto y se mide, y después aplicamos unas reglas personalizadas añadiendo aquello que ese modelo tiene de difícil, que es bastante, porque lo hicieron a propósito, difícil de medir, ¿no? Para que sea muy didáctico, y después de eso pues se obtiene una cuantificación. Eso es lo que sale de dentro. Dentro del modelo no hay precios y tampoco hay más información que la que se ve aquí, unas definiciones generales, ¿no? Zapata rectangular y tal, lo que sea, un pilar HD y tal. Bien, y luego, ¿dónde está el know-how? Pues el know-how está en un cuadro de precios, en este caso el cuadro del Instituto Valenciano de la Edificación, donde la gente del taller de BIM ya nos había dicho, nos había dado la lista de mapeo, nos había dicho, esta zapata quiero que sea esta, y esta que viene aquí, el orden de limpieza de todos los posibles es este, y la demolición de la valla de todas las posibles es esta, ¿no? Esta equivalencia ya nos venía dada, en este caso por los autores del modelo, porque MIS, tristemente os digo que murió hace años, no le pudimos preguntar. Pues el resultado final, ¿cuál es? Es una cosa muy aburrida. Es un presupuesto, pero es un presupuesto entero que tiene un precio, 200.000 euros. No es la casa Farnsworth completa, porque no está completa en el modelo. Yo calculo que costaría mínimo $500.000 de euros. Pero, en fin, aquí está cuantificada con sus precios descompuestos o análisis de precios unitarios para el público LATAM, con sus textos descriptivos, aquí sus criterios de medición, todos sus capítulos y sus líneas de medición, cada una de las cuales equivale pues, normalmente a un elemento del modelo y hay una trazabilidad y tal. Y yo, que podría seguir hablando mucho de intercambios, de planificación, de 4D y de seguimiento de obra, pues hoy me limito a esto que quería contar, que es el nivel actual, que creo que es de una enorme madurez de la medición de los modelos a través de reglas. La medición de este modelo Farnsworth cuesta unos días escribir las reglas porque es especialmente tricky para que sea muy didáctico, pero el proceso de medición tarda menos de 3 minutos. Una vez hecho, y además ya aguanta todos los cambios. A partir de ese momento ya le puedes echar lo que quieras, que sigue tardando 3 minutos. Y bueno, pues me quedé especialmente contento de ese resultado. Y después de esto, yo lo más que quiero desearos con ese lenguaje simplificado que hoy todos entendemos, pues que tengáis mucha suerte en vuestra vida profesional y que estudiéis Gracias, mucho la Fernando. salud. Pues muchas gracias, Fernando. Quería ligar un poco con lo último que estabas comentando, ¿no? Que antes los presupuestos no estaban vinculados con el modelo. Gracias al BIM, que ya tenían todas estas propiedades, lo habéis podido vincular con Presto, que nos preguntaban muchos cuál era el software de presupuesto. Es Presto. Luego está el plugin de Costit para trabajar con Revit, pero yo, que ya sabes que me gustan mucho las nuevas tecnologías y vislumbrar para dónde va el futuro, me gustaría hacerte la primera pregunta y luego te leeré el resto. De cara aquí a unos 5 años, ¿cómo crees tú que la dimensión del precio, de los presupuestos en BIM, qué crees que va a pasar? Y te pongo unos ejemplos que se me han ocurrido y tú me digas que a lo mejor soy exagerado o que ya se hace. Por ejemplo, ¿tú crees que a raíz de un escaneado 3D yo voy a poder seleccionar X elementos y decir, esto lo voy a derruir y ya automáticamente me salga el precio, o tendré que seguir modelándolo? O por otro lado, por ejemplo, con la realidad virtual, si yo estoy ya y puedo modificar un tabique, hacerlo más grande o más pequeño, que automáticamente se me actualice el presupuesto. ¿Hacia dónde ves tú el futuro del BIM en cuanto a mediciones y presupuestos, Fernando? Ay, buena pregunta. Predecir es difícil, sobre todo predecir el futuro. Yo predije el futuro en Arecdao, que fue el año 87, en un congreso sobre que entonces no se llamaba BIM, pero había una enorme expectativa porque llegó la informática de golpe a la construcción y no existía ni Windows, ¿no? Bueno, Windows, no lo sé. Y yo dije, en 5 años, estoy hablando del 87, en 5 años todo el mundo estará trabajando en 3D con programas específicos de arquitectura. El columpiazo que me pegué fue brutal. O sea, hemos estado 30 años trabajando en 2D y con programas genéricos. Por lo tanto, me resulta difícil predecir, y lo que sí sé es que las cosas van lentas, pero que algunas van muy deprisa y nunca se sabe cuáles son. Es decir, normalmente se sobreestima el cambio a corto plazo y se
infraestima a largo plazo. Mis hipótesis, pues que van a cambiar poco algunas cosas que creemos, y dudo que la inteligencia artificial, los drones y la realidad virtual y el escáner láser vaya a cambiar la forma de hacer los presupuestos. Otra cosa es el seguimiento, levantamientos, movimientos de tierras, cosas especializadas, por supuesto, pero la necesidad del ser humano tomando decisiones seguirá exactamente igual durante mucho tiempo. Eso es lo que yo creo. Muy interesante, porque además lo que comentabas tú, que a lo mejor puede ser en la fase de que una vez que ya tengo hecho el presupuesto, pues con blockchain certificando en obra, pues se van liberando ciertas partidas o demás. Y mira, tengo una pregunta. Nos preguntaban cuál era el nombre de software, que es Presto. Pero me preguntan también en relación a Latinoamérica, coméntanos un poco cómo está implantado, porque claro, los presupuestos están relacionados con precio, cambian diferentes tipos de monedas y encima el precio de aquí en España, por ejemplo, el metro cúbico de hormigón no será lo mismo que en México o en Colombia. Entonces, en los países de habla hispana, más o menos, ¿cómo estáis trabajando, Fernando? Sí, Presto no incluye un cuadro de precios, es completamente agnóstico, como se dice ahora, antes se decía transparente. Es decir, es un contenedor donde cada uno puede escribir sus propios precios, no imponemos ninguna codificación, nada en especial. Por lo tanto, cada usuario tiene que generarse a través de, no de su propia experiencia, de sus proyectos del pasado, pues algunos precios habrá utilizado, con lo cual, sobre todo, si insistimos en las descripciones literarias, pues seguro que ya las tiene, así que puede ir montando su cuadro de precios a lo largo del tiempo. Pero vamos, profundizando en este tema, pues en España estamos mal acostumbrados por culpa de Guadalajara y nuestra. Claro. ¿Por qué? Porque en el año 84 nos repartimos el mundo como el pacto de Tordesillas y dijimos Guadalajara, o sea, el Colegio Oficial de Arquitectos, solo hará cuadros de precios y nosotros solo haremos programas. Gracias a eso ha habido un desarrollo muy grande de los dos sectores, porque al haber entidades que solo hacen cuadros de precios y entidades que solo desarrollan software, cada uno de los dos sectores crece muy bien, es decir, tiene una gran capacidad de innovación. Y además, eso que necesita un estándar de comunicación para que todos los cuadros de precios se puedan comunicar con todos los programas y viceversa, que es BC3. Es decir, en España hay dos sectores, el de contenidos, el de software, y se comunican gracias a BC3, lo cual nos ha hecho uno de los países más potentes del mundo en catálogos, en cuadros de precios y en software de la construcción, no solo Presto, ¿no? ¿Qué ocurre en los demás países? Que normalmente no se ha dado eso y hay una sola entidad que, digamos, que privatiza totalmente las dos cosas. O sea, yo hago un programa y hago un cuadro de precios y no se lo dejo que lo lea a nadie. Con lo cual, en algunos países de Latinoamérica hay cotos cerrados. Si tú usas este programa, usas mi cuadro de precios, si tú usas el otro, y no hay manera de intercambiar eso, ¿no? Con lo cual, pues ahí hay un mundo difícil de entrar, un cierto proteccionismo. Lo que le recomendamos a los clientes es que se vayan haciendo ellos su propio cuadro de precios, sobre todo cuando son empresas constructoras que tienen su propia referencia, ¿no? Entonces, el único país de Latinoamérica donde hay más cuadros de precios que en España, o sea, España es el mayor productor de cuadros de precios del mundo, la mayoría son gratuitos, cuando un profesional se va afuera los echa muchísimo de menos, y el único país donde hay más es Brasil, pero es mucho más proteccionista y los da encriptados, metidos en PDF, de forma que no se puedan leer más que para los privilegiados que tienen acceso a un determinado grupo de proyectos. O sea, si alguien ha entendido corrupción, es exactamente lo que quiero decir. Aquí hay un sistema muy abierto, menos en una zona concreta del Estado donde eso no es posible, donde no se puede usar DC3. No sé si me dio de la pregunta, pero... Sí, has contestado su pregunta y a otra siguiente que teníamos de bases de datos y bases de precios, te has metido ahí, o sea que genial. Fernando, te agradezco muchísimo la charla de hoy, ya no hay tiempo para más preguntas, pero como siempre Fernando también está en LinkedIn y en muchos eventos nos vemos, así que si tenéis alguna pregunta la podéis preguntar a él o si no nos preguntáis a nosotros y se la haremos llegar. Fernando, muchísimas gracias por todo. A vosotros un saludo a todos.